Bueno, continuamos con el programa y ya está con nosotros el licenciado Javier García Guerrero, otro amigazo personal y amigazo del programa. Y con él tengo algún tema interesante para hablar. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Ignacio. La verdad, uno de los títulos que más valoro es precisamente la amistad tuya, la amistad de algunos de los amigos que compartimos y, por supuesto, el cariño de la audiencia que siempre hace llegar un estímulo, un comentario que siempre resulta halagador e impulsa a continuar la huella. El próximo gobierno va a tener escenarios y restricciones de la política agropecuaria que tenga que llevar adelante, ¿no? ¿Y cómo puede impactar eso? Yo creo, Ignacio, que por detrás de este escenario político fluido que observamos, hay fenómenos económicos que lo condicionan y a la vez lo impulsan, ¿no? La falta de convergencia que se está viendo dentro de la dirigencia sectorial muestra la imposibilidad de acordar objetivos conjuntos que les permitan contener la diversidad de intereses, tal vez porque no hay un horizonte claro de cómo se van a redefinir esos intereses, ¿no? Fundamentalmente hay cuestiones estructurales, hay un fin de ciclo de rentas extraordinarias derivadas del aumento que hubo de las materias primas, que está derivando en crisis políticas derivadas de la insostenibilidad del gasto público en toda Latinoamérica. Venían ganando los oficialismos que distribuían la renta con un sentido electoral, y esto ha terminado. Creo que la política económica argentina cambiará independientemente de quién resulte ganador en los próximos comicios, con los matices que obviamente eso supone, por la inviabilidad estructural del actual esquema, porque no podrá hacerlo de manera inmediata, porque hay restricciones operativas muy fuertes que se están enfrentando. A mí me preocupa que en ese terreno económico los debates de fondo en temas como la creciente fuga de capitales no se están dando, y se muestra como única discusión si los cambios que se avecinan se producirán de manera dramática o gradualmente. Si vos me preguntás a mí, Ignacio, yo creo que gradualmente, porque el escenario político inestable que surge de las encuestas, con un poder dividido, con un poder emergente condicionado, con la necesidad de negociar con un Congreso sin mayorías de ninguno de los partidos y un poder judicial turbulento, augura que no habrá capital político para poder avanzar en las reformas estructurales que son absolutamente impostergables, ¿no? Muchos de los analistas económicos hablan de cambios en la economía a partir de diciembre. Si nosotros tomamos a Scioli, cuyos referentes económicos podría ser Blecher, y te pongo Blecher / Kicillof, porque no sabemos de Scioli, como todo lo que pasa con Scioli no sabemos qué va a pasar. Si tomamos a Macri con un Melconian o con un Sturzenegger, si tomamos a Massa con todo el equipo de la Baña, con Redaro y demás, los analistas dicen sí o sí tiene que haber un cambio a partir de diciembre, sea cual fuere el gobierno que le toque gobernar. Primero, ¿vos coincidís con eso? Segundo, ¿cómo se va a hacer el cambio partiendo de la base de 3 equipos de economistas diferentes? Mira, yo creo que la política económica emergente va a ser bastante convergente en términos generales y que no hay grandes diferencias entre blanco y negro. Hay diferencias de credibilidad, hay diferencias de compromisos, pero digamos los márgenes de acción, esto es lo central de lo que yo quería comentarte, son bastante reducidos. Por ejemplo, yo te digo, bueno, hacen una devaluación, digamos, del 30% por poner cualquier número, pero el año 2014 se inició con una devaluación del 25%, y las exportaciones cayeron en un porcentaje similar, que es enorme, y digamos la situación del sector agropecuario no mejoró en lo absoluto, digamos, con lo cual una medida como decir saco totalmente la retención y devalúo el 50% no asegura una mejora
si no hay un plan consistente detrás. Y las restricciones para ese plan consistente son, te cito algunas de ellas, ha cambiado, se ha aislado y se ha cerrado la economía durante una década, conduciendo el empleo hacia la sustitución de importaciones, el sector público, los servicios, en detrimento de la producción. Vos fíjate que el número de jubilados, por ejemplo, que va a haber que seguir pagándoles, ha pasado de 1 millón a 6. Las pensiones graciables que ha dado este gobierno en una década han pasado de 100.000 beneficiarios a 1.800.000 y más de 8 millones de planes sociales, con 1,5 millones de nuevos empleados públicos, llevándolo a 4 millones. Entonces, vos decís, ¿cómo se reduce el déficit público que es enorme con la mayor presión fiscal de la historia? Bueno, actualmente hay un impuesto inflacionario, entonces, ¿qué están diciendo todos los candidatos? Que la inflación la van a bajar a lo largo de 5 años, nos van a seguir cobrando el impuesto inflacionario. Si vos tenés una ganancia extraordinaria sobre la soja que tenés en el silo bolsa, te la van a sacar con un no reconocimiento de la ganancia, del impuesto a la ganancia, porque no vas a poder contabilizar la inflación. Entonces, digamos, lo que te dan con una mano te la pueden sacar con otra, digamos. La dimensión del mercado interno sigue siendo modesta, y si le sacan los subsidios al transporte, a la energía, a todo lo, digamos, lo que se está dando internamente, el poder de compra va a ser menor, más necesario va a ser mantener el abastecimiento de harina, de polenta, de carne, de todos los elementos que hacen a los precios del mercado agropecuario. Cuando se habla de que se va a generar un enorme caudal de inversiones y un enorme caudal de divisas como reacción del sector agropecuario, yo sinceramente me animo a dar el debate, porque la situación de las infraestructuras, desde las rutas hasta los camiones que están al límite de su vida útil, según muestran las estadísticas, los puertos, el dragado, no están en condiciones de cumplir las promesas que nos hacen, y eso lleva un tiempo a acomodarlo, y si se acomoda, digamos, en lo inmediato, 2 o 3 años, no va a haber un boom agropecuario, porque no están dadas las condiciones para que eso se pueda efectivizar y transformar en divisas, en inversiones y demás, particularmente, si después me permitís que lo complete, con un escenario internacional que para nuestros productos se muestra muy desfavorable, Ignacio. Otra pregunta, recién lo charlábamos con Maturana o con Arturo, no me acuerdo, y hablábamos de la política económica de Scioli, que ya prácticamente estamos raspando la cacerola para sacar lo que queda de dulce de leche adentro, ya no queda más nada. Sí o sí, vamos a pensar hipotéticamente que Scioli gana las elecciones. La pregunta es, ¿sí o sí Scioli a fin de año tiene que cambiar económicamente muchas de las cosas que se han venido haciendo hasta ahora, porque no puede seguir adelante con esto, o podría seguir adelante con esto? Indudablemente que sí, Ignacio. Ahora, lo cual no quiere decir que sea una buena noticia. No. Fíjate, Ignacio, que la suba de la tasa de interés que ha devenido, hay un proceso muy sencillo, lo voy a simplificar, digamos. Estados Unidos logra su autoabastecimiento energético. Esto cambia el mapa mundial, aumenta el poder de compra interno al ahorrarse todas las importaciones, una barbaridad. Esto tensiona los precios, aumenta el empleo, la actividad económica, sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, ¿cuál es la reacción del mundo ante el superdólar? Bajan los precios de todas las materias primas, baja la actividad en China. China viene de tener los últimos 15 días un crack en las bolsas que ha bajado los precios el 30%, esto baja la manera de financiarse, de expandirse, y tienen, digamos, un problema de endeudamiento de su sector privado importantísimo, inclusive en el terreno de las familias, con lo cual el crecimiento chino baja a la mitad. El crecimiento del euro, el euro que había llegado a estar 1.40 contra el dólar, ahora ya está 1.10,
y están en procesos deflacionarios en muchos países, con lo cual venderles a los mismos precios ya se hace muchísimo más difícil. La suba de la tasa de interés, la menor demanda de agroalimentos de China, de Rusia, que ha perdido el 60% del valor del rubro, la crisis de Brasil, que es muy significativa porque el país decrece el 1,5% anual, pero su sector agropecuario, que reemplaza nuestras exportaciones agrícolas, está creciendo al 4% anual, nos dice que nuestros principales compradores no van a pujar por los bienes que producimos. Y en ese escenario no es dable esperar más que aumenten las cantidades, pero las cantidades están limitadas porque el sector agropecuario está endeudado, tiene problemas de la cadena de pagos, los suministros de agroinsumos tampoco los van a financiar. Por lo tanto, cuando alguien se sienta sinceramente con el presidente del Ministerio de Economía, le dice, mire, el sector agropecuario no le va a traer más problemas que soluciones, porque tienen caída de rentabilidad, concentración y problemas de viabilidad, particularmente de las economías regionales. ¿Qué es lo que probablemente haga un presidente de cualquier partido? Dividir para reinar. Decirle a tu sector le quito el ROE, al otro le doy tal beneficio, si te acercás a tus productores, porque es la única manera de contener una protesta inevitable por las condiciones de contracción externa, interna, la imposibilidad de auxiliar, de corresponder al esfuerzo que puede hacer el sector por las fallas que hemos descrito, van desde lo estructural a lo financiero, por lo que en realidad lo que podemos esperar es mucho teatro, mucha simulación, muchos discursos equívocos y sobre todo mucho fraccionamiento operando sobre la dirigencia para tratar de, como decía Mao, si no puede vencer al enemigo, confúndelo. Muy bueno lo de Mao, muy bueno. Javier, muy claro como siempre, y antes de saludarte, acá tengo vía Facebook los saludos de el ingeniero Maturana y que estuviste en el programa de él esta semana, ¿no? Para mí también un privilegio estar en estos espacios, Ignacio, donde se piensa con profundidad el sector y no solamente me toca hablar, a veces demasiado, sino sobre todo escuchar, porque, digamos, se aprende y la información que brindan tanto Samuel como vos es de primerísimo nivel, con mucha imparcialidad y con un sentido de la oportunidad muy, muy interesante que no me permite alejarme del diario. Un abrazo grande para vos, nos volvemos a escuchar la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Ignacio, lo mejor para vos, para la audiencia. Bueno, fue el licenciado Javier García Guerrero, todo un tema, lo que vimos, lo que estuvimos charlando con él sobre economía.